Biblia conmigo a la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Esperamos unos momentitos. ¿Ya llegó por ahí? Vamos a leer el versículo 2. Segunda de Corintios 11, 2. Dice: porque yo los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarles como una virgen pura a Cristo. Estas son palabras del apóstol Pablo, que le está diciendo a la iglesia de Corinto en aquella época, pero que hoy nos dice a nosotros: yo los celo a ustedes, yo les amo con un celo de Dios, porque los he desposado con un solo esposo. El tema de hoy, el título es Jesús como el esposo. Aproveché la fecha 13 de febrero, mañana 14, Día del Amor y la Amistad, y yo le iba a poner el título Jesús como el novio. Digo, por ser 14 de febrero. Pero ¿qué cree? Que me di cuenta que realmente la palabra novio en el Nuevo Testamento, hablando de Jesús, no aparece. Pero sí aparece Jesús como el esposo. Y ahorita usted va a entender un poquito más por qué no novio. Ahora, yo sé que a lo mejor usted y yo entendemos lo que es un novio, pero eso es parte del problema que necesitamos enfrentar para entender bien qué quiere decir Jesús con él ser el esposo. Porque a lo mejor a las mujeres no les cuesta tanto trabajo esta parte, pero a los varones, como que yo, Edgar Pacheco, hombre macho machín, tengo un esposo, pues como que... Pero tenemos que entender por qué Jesucristo se dio a conocer con esta identidad: yo soy el esposo. Tenemos que captar qué es lo que realmente quiere transmitir Jesucristo al decir que Él es el esposo. ¿Por qué la Biblia habla de que Dios es esposo? Porque no solamente habla de Jesús, desde todo el Antiguo Testamento se habla Dios diciendo: yo soy tu marido, yo soy tu esposo. Y no se lo está diciendo a una mujer, se lo está diciendo a su pueblo, se lo está diciendo a su iglesia, a un pueblo lleno de guerreros. Entonces imagínense, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere transmitir Dios? Pues hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, yo espero que entendamos un poquito ¿cuál es la esencia de que Él sea el esposo? Entonces vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender. Y yo ruego en el nombre de Jesús que podamos deshacernos de todos esos pensamientos occidentales que nos estorban para entender lo que es que tú eres el esposo. Señor, que realmente podamos recibir el poder de esta verdad, los beneficios, la gloria, lo sublime que es que tú seas nuestro esposo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces mire, como ya mencioné, lo primero a entender es: tenemos que transportarnos, por usar esa palabra, una palabra, tenemos que irnos a la cultura judía para entender. Resulta que los matrimonios judíos de la época de Jesucristo, muy diferente que se armaban y que se organizaban. Las bodas eran muy diferentes a las nuestras. Entonces, para entender el contexto de qué está hablando aquí, dice: yo los he desposado con un solo esposo. ¿Qué es lo que realmente está queriendo decir? Tenemos que pensar o intentar pensar como pensaban en aquella época. Porque hoy en día, si usted dice somos novios, ¿verdad? Pues ¿para qué quieres tener un novio? ¿Para qué quieres tener una novia? Bueno, los jóvenes quieren tener novia o novio pues porque todos tienen. ¿Por qué quieres novio? Pues todos los de mi salón tienen, pues yo también. Ay, pues es que no quiero que llegue el sábado, ¿verdad? Y no tengo con quién salir. Pues yo quiero salir con alguien, pues por eso quiero tener novia. Ah, es que quiero novio, quiero novia, pues para darme unos buenos arrumacos, ¿verdad? Unos besotes, pastor. Tranquilo. O sea,
el pensamiento es bien diferente. Antes no buscaban una novia, no buscaban un novio, buscaban un esposo. Hay una enorme diferencia. Buscaban un esposo o una esposa. Es decir, si un joven por allá estaba en edad y decía: padre, me gusta, ¿verdad? La Chana, me gusta Chanita, ¿verdad? Yo quiero casarme con Chanita. Entonces el padre buscaba la manera de que se casaran. No es de que voy a ser novio de Chanita a ver si funciona. Hoy en día es así. Somos novios, vamos a probar y a ver si funciona. ¿Sabe qué? En la Biblia ese a ver si funciona no existía. O funciona o funciona. Esto es bien importante, hermanos, porque desde ahí se arma todo el asunto. ¿Qué quiere decirnos Dios? Cuando dice yo soy tu esposo, o funciona o funciona. Ahí no entra de que bueno, si no funciona, pues tú por tu lado, yo por el mío. No. Lo hacían funcionar porque radicaba en un pacto. Y hoy en día no solamente si funciona o no funciona de novios, hasta nos juntamos, ni siquiera se casan. Nos juntamos, ¿verdad? Y si funciona le seguimos, y si no, pues tú por tu lado. Entonces, todas esas maneras de vivir actuales no nos dejan recibir toda la riqueza que está en la Biblia al decir Jesús es el esposo, no el novio, el esposo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a analizar lo que encontramos en la Biblia, cómo es que se daba ese procedimiento de llegar a hacer una boda, porque tenemos que empezar desde ahí. Entonces, ¿cómo empezaba el procedimiento para que terminara en una boda? Bueno, número uno, lo primero que sucedía es la elección de la esposa. Diga conmigo, elección de la esposa. Recordemos que los matrimonios en la época de Jesús, la mayoría, el 99% eran arreglados. O sea, no era así como que, como dije hace rato, me gusta la Chana. Ahora, a veces sí se involucraba el amor o el deseo del joven, pero en otras veces no. Otras veces simplemente entre papás, ¿sabes qué? Oye, vamos a emparentar tú y yo, te doy a mi hija y tú me das a tu hijo y hacemos acá trato, y pues los chamacos los juntaban. O sea, no era de que quiero. Entonces, antes de haber amor, había compromiso. Escuche lo que estoy diciendo. Porque hoy en día solo pensamos en eso de mariposas en el estómago, ¿verdad? Solo pensamos en que me regale flores, chocolates y me traiga serenata. Ya ni serenata se usa. No, antes, es más, ¿sabe qué? A veces ni siquiera se conocían, pero ellos estaban tranquilos porque así funcionaba. Entonces todos tenemos que pensar, Jesús como esposo escogió a la esposa. ¿Y sabe quién es la esposa? Usted y yo, la iglesia. Entonces la primera cosa que usted lleves en su mente y en su corazón es que Jesús te escogió a ti. Jesús te escogió a ti. ¿Puedes decirlo? Jesús me escogió a mí. Ahora, no solamente lo digas, deja que te caiga el 20. Deja que entre. O sea, es que Jesús me escogió. Jesús me escogió. Jesús me escogió. Ahora, ser escogido es muy bonito cuando te escogen los buenos, ¿sí o no? Hombres, cuando jugábamos fútbol, ¿verdad? Y el equipo bueno, ¿verdad? Y tú estás, ay, que me escojan de ellos, y si te escogían los chafas, yo quería con el que vamos a perder, no, somos bien chafas nosotros, no te gustaba. Pero si te escogían los buenos, ¿cómo te ponías, hombre? Ahora sí, yo estoy del lado de los buenos porque me escogieron los buenos. Escúchame bien, saberte escogido del lado bueno es maravilloso. Pues hoy te vengo a decir que el que te escogió no es un perdedor. El que te escogió es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El que te escogió es más que vencedor. El que te escogió es el creador del universo. El que te escogió es todopoderoso. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua le confesará como Señor. Él te escogió.
Tienes que recibir esta verdad. No es de que es que yo escogí a Dios. No, en la Biblia, vamos a leer ahorita versículos donde dice claramente: yo los escogí a ustedes. Y no te escogió por ser buena gente. No te escogió porque, pues ya qué. Algunos así piensan: es que Dios me soporta. No, Dios te ama. No es de que te aguanta, es que me aguanta, pastor, ya lo tengo enfadado. ¿Alguna vez ha escuchado gente que dice eso? ¿Sabes que esa es la mentira más grande que puedes decir? Es que ya tengo enfadado a Dios. Tú no lo enfadas. Dilo: yo no lo enfado. Él me escogió. Y me escogió porque le da la gana. Fíjate, vamos a leer desde el Antiguo Testamento cómo Dios es quien escoge. Vete a Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. ¿Ya llegó? Vamos a leer versículo 6. Deuteronomio 7:6. Dice la Biblia: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos les ha querido Dios y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino te escogió. ¿Por qué? Por cuanto Jehová te amó y quiso guardar el juramento que juró a tus padres. Te ha sacado Jehová con mano poderosa y te ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón y rey de Egipto. ¿Por qué te escogió Dios? Di: porque me ama. No, repito, no porque somos especiales. Aquí lo dice, de hecho dice en el Nuevo Testamento que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Ahora, ¿tú crees que no se arriesgaba Dios al escoger a gente como tú y como yo? ¿Cuántos pueden decir conmigo: se arriesgó el Señor? Sí, pues sí. Pero ¿qué crees? Que así Él sigue fiel. Entonces es entender: Él no busca porque ya la encontró, una esposa. Él la escogió porque eso era la costumbre. Iban a buscar tras de alguien que ya le habían echado el ojo. Vamos y escogemos a esta persona. Ahora, en el Nuevo Testamento, fíjese cómo dice el Evangelio de San Juan. Vaya conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Estamos hablando de que Jesús es el esposo. Y Él decidió escogerte. ¿Alguien da gracias por eso? ¿Puedes volverlo a decir? Jesús me escogió. Sí, Jesús te escogió. Fíjese, Juan, ¿ya está ahí? Juan capítulo 15. Vamos a leer el versículo 16. Juan 15:16 dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y que tu fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. O sea, no escogimos nosotros a Dios, hermano. Él nos escogió a nosotros, porque así funcionaban las bodas. Así empezaba una boda. Iban a escoger, a elegir a la esposa. Quiero que tu hija sea esposa de mi hijo. Un trato. Y Dios dijo: yo quiero que la iglesia sea la esposa de Jesús. Él nos escogió. Ahora, el asunto de la esposa y el esposo no tiene nada que ver con género, ni tiene que ver mucho menos con sexualidad.
porque luego por eso entramos en conflicto. Hombres, no te van a poner pestañas postizas el día de las bodas del Cordero, o sea, tranquilo. No tiene nada que ver con eso. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con funciones. Aquí lo que está diciendo es: ustedes tienen que saber. Si ustedes comienzan a verme, Jesús dice, si ustedes me ven como su esposo, inmediatamente nos ubicamos. Entonces, conocer quién es Él me hace saber quién soy yo. Me ubico. Él es el esposo, yo soy la esposa en cuanto a funciones. ¿Cuál es la función de un esposo? ¿Cuál es la función de una esposa? Es algo que tenemos que entender de acuerdo a la Escritura, y eso es lo que Él espera. Acuérdese, ¿por qué razón creó una esposa para Adán? O sea, Dios creó una esposa para Adán, que fue Eva. ¿Qué fue lo que estaba en el pensamiento de Dios? Dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ¿qué? Una ayuda idónea. Entonces, ya desde ahí, hermanos, vamos a ubicarnos. Él espera que la iglesia seamos su ayuda idónea. Él es el esposo, nosotros somos la esposa, es decir, nosotros existimos para ser su ayuda idónea de Él, ayudarle en sus... Porque ¿cuál era la razón por la que se casaban? Pues bueno, ahorita hay muchas razones, ¿verdad? Pero la razón en la Biblia, ¿por qué buscaban un matrimonio? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué era muy importante? ¿Sabe por qué? Porque querían que el hijo, sobre todo si se trataba del hijo mayor, clave, esto es importante. Si era el hijo mayor, todavía más importante, porque el hijo mayor era el que heredaba la primogenitura, todos los bienes, toda la tarea, todo el proyecto familiar tenía que continuarlo. Si usted ve, por ejemplo, Abraham, y luego Isaac, luego Jacob, ahí va la línea. Entonces Isaac necesitaba una esposa. ¿Para qué? Para continuar el propósito de Dios que él había empezado con su padre. Así funcionaba. Entonces Jesús está como el esposo porque Él quiere continuar haciendo la voluntad del Padre. Él quiere terminar los proyectos, los sueños del Padre, y Él dice: dame una ayuda idónea para que conmigo trabaje y funcione y glorifiquemos tu nombre. Entonces Él dijo: yo te doy la iglesia como tu ayuda idónea. Tú vas a funcionar como su esposo y ellos van a funcionar como la esposa. Ahora, en la elección de la esposa, porque era lo primero que pasaba, lo primero que sucedía, elección, la buscaban, lo arreglaban, hablaban los padres entre ellos. La verdad es que la Biblia en más de una ocasión nos llama a nosotros los escogidos, en más de una ocasión. Por ejemplo, un ejemplo nada más, Mateo 24:31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. O sea, está hablando del final. ¿Quiénes somos los escogidos? ¿Quién es escogido por Jesús? ¿A ti no te ha escogido Dios? A mí sí. ¿Quién está feliz de eso? Él me escogió a mí. ¿Lo puedes decir? Él me escogió a mí. Tú me escogiste y estoy feliz. Amén. Entonces estamos aquí porque Él nos escogió. Entonces, bueno, pero en ese asunto de escogerle la esposa intervenía una persona clave. Esa persona se le llamaba el amigo del esposo. El amigo del esposo. Este hombre, fíjese, hay que prestar atención a las características de esta persona. El amigo del esposo intervenía en el acto de escoger a la esposa. El amigo del esposo tenía que ser, escuche bien, una persona de gran confianza. Porque como ya mencioné, el tema de escoger la esposa era importantísimo. Entonces tenía que ser una persona de gran confianza, y sobre todo el amigo del esposo tenía que ser un hombre muy cercano al esposo, alguien que conociera perfectamente al esposo, que supiera sus gustos, su carácter, su forma de ser, su forma de pensar. O sea, te conozco tanto que puedo ir a representarte
con esa chica. Fíjese, el ejemplo que vamos a usar está en Génesis capítulo 24. Vaya conmigo, vamos a leer ahí Génesis capítulo 24. Estamos hablando de que Jesús es el esposo y que Él escogió a su esposa, es decir, la iglesia, y yo soy la iglesia. Él me escogió a mí y a usted también, pero intervino un hombre o un personaje llamado el amigo del esposo. Esta persona era de gran confianza y muy cercana al novio y aún al mismo padre del novio. Ahí en Génesis capítulo 24 está la historia de cuando Abraham busca esposa para su hijo. Fíjese, la diferencia enorme. Hoy en día, ¿verdad?, le decimos nosotros a los hijos: ya búscate una novia. Sobre todo si ya los ves medios treintones, ya, oye, hijo, pues ya, ¿no? Y allá no, fue Abraham que dijo: mi hijo ya está macizo, ¿verdad? Le voy a buscar yo esposa a él. Y el otro: vale, aquí estoy, papá, tú tráemela. Entonces aquí vemos en esta historia la intervención del amigo del novio. Vamos a leer versículo 2, Génesis 24:2. Dice: y dijo Abraham a un criado suyo. Fíjese, no menciona su nombre, pero dice era un criado suyo. Pero fíjese las características de este criado. Era el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. O sea, chéquese la cercanía. Es decir, que Abraham tenía este criado que seguramente por muchos años había estado sirviéndole, y Abraham tenía tanta confianza con ese criado que él lo había puesto para administrar todo lo que él tenía. Ahora, para este momento, Abraham ya era muy rico. Tenía mucho ganado, tenía esclavos, tenía joyas, o sea, ya era muy rico, y él ya no se preocupaba por administrar porque tenía a este hombre encargado, ¿verdad? Entonces él se encargaba de administrar todo. Pues él tomó a este criado de toda su confianza y le dijo: júrame que vas a traer esposa para mi hijo. Ahora, la manera del juramento fue bastante tremendo. ¿Y por qué lo hizo jurar? Eso nos habla de la seriedad del asunto. Todo esto es importante que lo tomemos en cuenta. O sea, Jesucristo no anda jugando al esposito, como decimos aquí, de picaflor. Con esta, ahora con aquella. No, yo quiero esta. Escucha bien. Y estoy decidido a que sea mía. Yo quiero esta iglesia y estoy decidido a que sea mía. Él te quiere a ti y está decidido a que sea suyo. Es muy serio, hermanos, es muy serio, ¿verdad? Entonces le dijo: júrame. Ahora, la manera de jurar, le dijo: pon tu brazo abajo del muslo. Ahora, yo no sé qué se imagine usted con el muslo. Usted dice: pues aquí el chamorrito. No, hermano, era en los genitales. O sea, hizo que le pusiera la mano para jurar que iba a traerle la esposa a su hijo. Ahora, el criado se puso tan, porque sabía la importancia de este asunto. Le dijo: y si no quiere venir la muchacha, ¿qué hago? O sea, me estás haciendo jurar, pero ¿y qué tal si ella no quiere? Ni modo que me la traiga a las greñas. Bueno, no le dijo así, pero entonces Abraham le dice: no te preocupes, si ella no quiere venir, tú quedas libre de tu juramento. Pero casi le dice: pero haz todo lo que tengas que hacer para que venga. Y además le dice: y yo sé que Dios va a prosperar este viaje. Entonces eso le dio confianza al amigo del esposo. Y el amigo del esposo entonces agarra camellos y se va. ¡Fum! Un viaje largo. Entonces el amigo del esposo juega un papel importantísimo. Ahora, ¿qué hacía? ¿Cuál era la función del amigo del esposo? Lo primero que hacía el amigo del esposo era hablarle bien a la chica del chico. O sea, tenía que llegar: tengo allá un tipazo, se llama Edgar Pacheco, está rete guapo, es bien creativo, te conviene.
O sea, esa era la función del amigo del novio. Tenía que ir y hablarle quién era el novio. Es decir, seducir con las palabras y la descripción del novio. Fíjese, vamos a ver cuando hace el amigo del novio aquí esta función. Ahí en Génesis 24, pero vamos a leer el versículo 34. Fíjese lo que habla este criado de Abraham. Ya está con la familia de la muchacha, es decir, con la familia de Rebeca. Ya oró, hicieron, bueno, es que la historia está muy hermosa, pero ya llegamos al punto donde ya se confirmó el asunto. Y fíjese lo que le dice, versículo 34, Génesis 24, 34, dice: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. O sea, ya desde ahí fíjese cómo está diciendo: Dios ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y además Sara, mujer de mi amo, le dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. O sea, solo chéquese. No, hombre, si tú supieras toda la lana que tiene mi amo, ni lo piensas. O sea, en otras palabras, yo creo que Rebeca estaba así: neta, todo eso es de él, porque no se conocían, jamás se habían visto. Ahora, el que sí le deslumbraron los ojitos fue al hermano de Rebeca, ¿verdad? A Labán. A ese sí dijo: oh, bendito de mi Dios. O sea, para pronto le cambió el lenguaje. Si usted ve la historia, es el convenenciero. Pero mi punto es que el trabajo del amigo del novio es hablar bien del novio, es exaltar al novio, es que la novia, bueno, la esposa, porque acuérdese que no era novio, la esposa se enamore del esposo. Ahora, hoy en día Jesús tiene muchos amigos del novio, muchos amigos del esposo. En su época, ¿quién fue? Vamos a leer quién fue en el Nuevo Testamento. Juan, vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Estamos hablando de Jesús como esposo y estamos viendo todo el procedimiento que se hacía para encontrar una esposa y llevarla a la boda. Todo comenzaba con escoger a la esposa, y en ese acto intervenía el amigo del esposo. ¿Ya está en Juan? A ver, Juan capítulo 3. Yo ando chueco, ya estoy acá. Juan capítulo 3. Vamos a leer esta parte de la historia y ahorita le explicamos. Vamos a leer Juan 3, 23. Ay, estoy en el 4, con razón, ya. Desde el 22, Juan 3, 22, ¿ya está? Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Dice, versículo 25: entonces hubo una discusión entre los judíos, entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Ahí la purificación se refiere al bautismo, es decir, se pusieron a discutir acerca del bautismo. Dice, y vinieron a Juan y le dijeron: oye, rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dijiste y diste testimonio, él bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que yo les dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, ¿se da cuenta cómo no dice la novia? Dice la esposa. El que tiene la esposa es el esposo, no dice el novio, el esposo.
Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente con la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué está sucediendo aquí? Juan es enviado por Dios para preparar camino al Señor. Es decir, tú como amigo del esposo, ve y comienza a hablarle a la que yo escogí acerca de mí. Comienza a persuadirla, comienza a convencerla de que el que viene le conviene. Entonces Juan empieza a hacer esto y al mismo tiempo comienza a bautizar. Luego Jesucristo viene y lo primero que dice Juan de Jesucristo es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El amigo del esposo comenzó a hablar bien del esposo. O sea, nunca dijo: él es Jesús mi primo. Y bueno, lo eran. Él nunca dijo: él es Jesús y su papá es José y su mamá María, y por cierto son carpinteros. Jamás dijo eso. Él se refirió a Jesús con los atributos divinos, porque quería que los que estaban escuchando se quedaran impactados, impresionados de Él. Ese es el trabajo del amigo del esposo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Jesús viene para ser bautizado. Juan no quiere bautizarlo, porque dice: no, espérate, si tú eres mayor que yo, si tú eres más grande que yo, si tú eres en importancia muy superior a mí, mejor tú bautízame a mí. Jesús le dice: no, vamos a seguir las cosas como están escritas. Entonces bautiza. Por fin lo bautiza, ¿verdad? Desciende el Espíritu Santo. Todos lo ven. Escuchan una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Todos lo escuchan. Después de eso Jesús sale y se va a otra área y él comienza a hacer discípulos, y luego los discípulos comienzan a bautizar. Pero comienza a suceder algo muy importante, que la gente deja de seguir a Juan y comienzan a seguir a Jesús. Pero los poquitos discípulos de Juan, pues les entró el celo. Oye, pues si tú fuiste el primero, es más, tú lo bautizaste y ahora él bautiza más que nosotros. Ahora todos se van con él. Y en lugar de que Juan se pusiera deprimido, en lugar de que Juan se enojara, se puso contento. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era su trabajo. Él dijo: yo soy el amigo del esposo, y si todos se van con él, estoy haciendo mi trabajo bien. Porque mi trabajo es que todos lo sigan a él y no a mí. Mi trabajo es que todos se enamoren de él y no de mí. Mi trabajo es que todos se queden impresionados con él y no conmigo. Y si está sucediendo, yes, lo hice, lo logré. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, que todo mundo lo siga a él y que a mí nadie me siga, que todo mundo hable de él y que de mí ya no hable nadie. Es necesario que todo mundo lo alabe a él y que de mí ni se acuerden. Si eso sucede, hice bien mi trabajo como amigo del esposo. Los demás se quedan así. Ahora, ¿se fija cómo él habla bien de Jesús? Solamente desde el versículo 31. Desde ahí él comienza hablando bien de Jesús, porque era su trabajo. Fíjese, lo leemos otra vez. Juan 3:31 dice: el que de arriba viene es sobre todos. O sea, ahí está diciendo ya: ¿saben qué? Él viene de arriba, y como viene de arriba, es sobre todos.
está exaltando a Jesús, está hablando los atributos de Jesús, está hablando quién es Jesús, para que la gente, entonces mejor me voy para acá. Ahora bien, hoy en día Jesús tiene muchos amigos del esposo. Todo aquel que esté cercano a Jesús, que le conozca, que le ame, que tenga una relación estrecha, puede tomar esa posición de ser el amigo del esposo. Y esto es hombres y mujeres, no solamente hombres. Toda persona que conozca al esposo, yo sé quién es Jesús, y que comience a hablar, oye, ¿tú conoces a Jesús? ¿Sabes? Jesús es el ser más impresionante que existe. Jesús cambió mi vida. Jesús es maravilloso. Su amor es sin límite. Jesús tiene el poder para crear. Jesús tiene el poder para sanar. Mira que Jesús, y cuando yo hablo de Jesús a otra persona, estoy haciendo la función del amigo del novio. Y yo quiero ser amigo del novio, porque yo quiero que muchos se enamoren del esposo, sigan al esposo, se casen con el esposo. El primer versículo que leímos, el apóstol Pablo era amigo del esposo. Dice, yo los celo con celo de Dios. ¿Sabe? Cuando una persona ama a Dios, quiere que todos lo amen. Y cuando ve que los otros están así, te entra unas ganas de sacudir a la gente. ¿Quién me entiende? ¿Alguien aquí me entiende? Ahora, ¿por qué quieres sacudir a la gente? Porque tú quieres que lo sigan a él. Es como decirle, es que no entiendes quién es él. O sea, él es el todo. Pero tú los ves bien enamorados. Los celo con celo de Dios. Yo los he desposado con un solo esposo, porque quiero que ustedes sean esa virgen pura, es decir, esa esposa deseable para el esposo. Jesús te escogió. Dilo conmigo, Jesús me escogió. ¿Cuántos lo creen de veras? ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a dejarlo aquí. ¿Pueden subirlos de la alabanza, por favor? La próxima semana, si Dios lo permite, voy a continuar, porque el tema es profundo y hermoso. Escúcheme bien. Este tema es tan importante que por lo menos existen 2 libros completos que hablan de esto: el libro de Ruth y el libro de Esther. El mensaje principal de los 2 libros tiene que ver con eso, de que el rey soberano escoge a una esposa no digna, pero la escoge porque le ama y porque le da la gana. Ruth, ¿quién era Ruth? Dice que era una moabita, es decir, ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel. No era candidata en lo más mínimo. Pero toda la historia de Ruth es un paralelismo, una representación de cómo escoge a una mujer miserable, pobre, sin futuro, y Boaz, que era un hombre adinerado con influencia, decide casarse con ella. ¿Para qué? Para darle seguridad, para darle confianza, para darle un futuro. Y sabes, eso es lo que Jesús hace con nosotros.
Por eso Él es el esposo. Por eso Él es el esposo. Cierre sus ojos, por favor, ahí en su lugar. Como dije hace rato, esto no tiene nada que ver con sexualidad. Esto no tiene nada que ver con género. Esto tiene que ver con posición. Tiene que ver con función. Él te ha escogido a ti. Pero hoy quiero preguntar una vez más: ¿quién de los presentes le dice a Jesús: sí, yo te sigo? Si usted se lo dice, levante su mano otra vez. Dígaselo a Él: sí, Jesús, yo te sigo. Yo voy contigo. Si tú me escoges, yo voy contigo. Y acuérdate que Él te escoge no porque seas buena gente. No, Él sabe cómo somos. Él sabe quién soy. Él sabe lo que pienso, lo que siento, lo malo que me porto. Él sabe. Pero Él dice: yo te escojo. Y yo te digo a ti, Jesús: sí, aquí está mi mano. Sí, Jesús, gracias por escogerme. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias por elegirme a mí. Dale gracias en tus palabras. Dale gracias, y que esto se te quede en tu corazón, que esto se te quede grabado. Él te eligió a ti. Gracias, Dios. Señor, queremos ir entendiendo más todo lo profundo, lo grandioso, lo genial que es que tú seas el esposo. Queremos entenderlo más en el nombre de Jesús. Amén. Él está celoso por mí. Y yo su hijo. Él vio mi condición, no era nada.